Bueno, ¿cuántos temas esta semana? Muchos temas vinculados con la inseguridad. Ya vamos a recrear un pedacito de una de las notas que se hicieron esta semana y que realmente duelen. En algunos barrios de Córdoba la inseguridad duele. En barrio de Pueyrredón, por ejemplo, la inseguridad duele. Pero ha habido buenas noticias también. El lanzamiento, a pesar de los índices de inflación, de un programa de viviendas que tiene un subsidio muy significativo y que no tiene la condición de, o la exigencia de tener un terreno para poder tomarlo, que es el Procrear 2. De esta manera lo anunciaban. Recordemos que la versión anterior exigía que la familia tenga un terreno y esto dejaba fuera a mucha gente. Además, damos la posibilidad de que todos los bancos participen y nos venimos reuniendo en este primer semestre que pasó con los bancos privados y los bancos públicos y tenemos muchos interesados. Más de 10 bancos están interesados en participar en esta nueva línea de Procrear que va a tener un aporte por parte del Estado. Un subsidio que le va a ir directamente a la familia que está comprando la vivienda a la hora de firmar la escritura. Este subsidio, para el caso de familias que tienen hijos, va a ser de 300.000 pesos no reembolsables, es decir, la familia lo utiliza y no lo tiene que devolver. Sí tiene que devolver la parte del crédito y además tiene que contar con un 10% de ahorro personal para que el esfuerzo sea compartido. Ahora, yo de economía no entiendo nada, pero en lineamientos generales uno está de acuerdo con esto. Es decir, el esfuerzo compartido está bueno, darle la posibilidad al que no tiene terreno también, que hoy es un rollo conseguir un terreno, sobre todo en las grandes ciudades, en el interior, por allí no es tan difícil la accesibilidad a un crédito. En capital, conseguir un terreno, ya no tenemos a dónde irnos, todos del otro lado de circunvalación y muchos fuera de la ciudad. Está con nosotros Jorge Ingaramo, vamos a hablar de este tema, un poco de economía, de inflación, vamos a hablar de las tarifas de gas. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Opinión con respecto a este tema, el Procrear 2. Mejor que los dos planes anteriores. Lo de las UBI era básicamente una estrategia que al final no se concretó del Banco Central, y el de Melconian, que en el Banco... El del Banco Nación. En el Banco Nación tiene el problema de que tiene la tasa fija los primeros 3 años y después no se sabe cuál es la tasa, entonces claro, la gente duda de eso. Esto tiene la UBI, que es el único problema e inconveniente que queda, pero en una economía donde baje la tasa de inflación, la UBI se va a resolver. ¿Va a bajar la tasa de inflación? Te lo pregunto porque hace 4 meses te lo pregunté y le tenía fe. Bueno, lo que pasa es que 3 o 4 meses fue antes de mayo. Y después me 27-28%. Después me lo preguntaste por la radio después de mayo y yo te dije que en mayo habían abandonado el objetivo antiinflacionario. Y por eso tuvieron que dejar de bajar las tasas de interés. Vos fíjate que el Banco Central esta semana suspendió la baja de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque bajaba la tasa de interés pensando que la inflación iba a ser el 1,9%. Las consultoras privadas daban 2,3 a 2,6 y el INDEC le dio 3,1. ¿Por qué? Porque los alimentos no bajaron. ¿Y por qué no le bajaron los alimentos? Y porque hay demasiada guita dando vuelta en la economía, demasiada liquidez. Ahora vos sabés que yo te escucho a vos y a todos los economistas. Yo creo, estoy convencido que en mi querido país, la República Argentina, las leyes de mercado no funcionan. No funcionan. No, yo sé que estamos tan acostumbrados a la especulación que el Estado en algo tiene que intervenir. Explícame cómo es el tema de la cadena de la leche. 3,45 se le paga al productor, 24 mangos vale la serenísima larga vida en la góndola. ¿Quién se queda con toda la guita? El Estado puede intervenir a través de la Comisión de Defensa de la Competencia, que tiene una ley de defensa de la competencia. Pero no interviene. Donde hay posición el Estado debe intervenir. Donde hay posición dominante y que aplicar el rigor de la ley. Yo fui subsecretario de Comercio Interior y aplicamos en su momento el rigor de la ley donde detectamos posición dominante. Acá es evidente que en algún lado de la cadena de abastecimiento de productos lácteos hay posición dominante, porque los tambos se cierran uno por día y vos te parás frente a la góndola de los quesos pasta dura y empezás a llorar los lagrimones porque no te podés comprar más que 100 gramos porque yo tengo que hipotecar la casa. Y el tambero está muerto de hambre. Entonces, algo hay en esa cadena que es una cosa que... Que es el que hace casi todo el tambero, digamos. Al ternero lo transforma en vaca. Yo no le quito mérito. Le de comer la yo no le quito mérito al resto de la cadena. Le pone música clásica para que dé leche. Bueno, el precio internacional se ha caído notablemente y los tambos... Sin embargo, la leche nunca estuvo tan cara en Argentina. Pero volvamos digamos, para que yo pueda conducir un poco este reportaje de forma un poco más ordenada. Mire qué bien, ¿eh? El Procrear reformulado tiene muchas ventajas. La primera ventaja es que con 4.000 pesos yo accedo a un préstamo de 1 millón de pesos si tengo 100.000 para pagar el 10% y me subsidian por lo menos 100.000 pesos más, con lo cual me queda una cuota de 4.000 pesos. Para una cuota de 4.000 pesos tengo que ganar 16.230 pesos. Eso es perfectamente lógico, racional y puede funcionar. Otra cosa que tiene buena es el puntaje.
la familia con hijos y con personas discapacitadas como miembro del grupo familiar tienen puntaje favorable y reciben más subsidios. Con enfermedades crónicas en lugar también, de 1 tenerlo en millón, cuenta. en lugar de 100.000 reciben hasta 300.000 pesos Sí. de subsidio. Sí. Es lo único desfavorable es lo que decíamos recién, la UBI. O sea, la UBI, mientras no baje el costo de la construcción, en un momento que la inflación es alta y que probablemente se vuelvan a abrir las paritarias, porque si el ministro dijo que la inflación es del 42%, los muchachos de la construcción van a decir, bueno, dame la diferencia. Y todos. Todos van a decir lo mismo, entonces ahí está el problema de la UBI. Pero es una idea mucho mejor que los préstamos anteriores. Vamos al tema 2, 3,1, la inflación, inclusive dio más alta. Vos fíjate que la inflación del INDEC está dando más alta que la del La Congreso, de los consultores ¿no? Que la de privados. los consultores privados, Claro, sí. por supuesto. Porque es la. ¿Va a bajar la inflación o no? Yo creo que no. Hasta hoy no. Hasta hoy no. A lo mejor en el próximo programa vos me llamáis y te digo, ahora sí están haciendo las cosas. En mayo abandonaron el objetivo antiinflacionario. El déficit de mayo, 67% más alto que el déficit de mayo del año anterior. 67%. Si vos comparás abril contra mayo, déficit operativo de la empresa pública, subsidios y inversión real directa del Estado Nacional, 30% más que en abril, en un mes. O sea, un déficit fiscal imposible de manejar. Imposible de manejar. ¿Pero es mayor que el que teníamos en el año 2015? Y te estoy diciendo, 67% más mayo contra Pero ¿y mayo. con el tarifazo que me encajaron? ¿Y qué sé yo qué es lo que hacen? Es la realidad, son los números de ellos, yo no lo invento los números de Hacienda. ¿Qué querés que te diga? No hay cuidado, no hay picapiedra, son todas primadonas, que son, cada uno es bueno en lo suyo, el de energía sabe, el de transporte sabe, todos saben todo, pero nadie Pero cierra gasta mucha guita, nadie cierra el numerito y hay 9 cabezas gastando cada una por su cuenta, cada uno con su plancito. ¿Qué es Uno lo que tiene tiene que hacer en uno un tiene la minuto para autopista. bajar la inflación? De acuerdo 3 cosas. a Jorge Tres Ingaramo. cosas. Primero, congelar el tipo de cambio. Pasamos de 13 a 16, 16 bajó a 14, 14 subió a 15 y pico, no se sabe cuál tipo de cambio que quiere. Con tipo de cambio flotante, nosotros que exportamos lo que comemos, vamos a tener siempre los precios del alimento haciendo así. Que no lo bajan, ¿eh? Cuando valía 16, la leche valía Por eso 24. estoy Lo bajaron a 14 y iba valiendo Por eso, 24, digamos. ¿no? controlar el tipo de cambio. Después, congelás la base monetaria. La congelás directamente. Es decir, no emito un mango más. Mango que emito, mango que lo retiro. Y ahora que tuvieron en el mes de junio una pésima recaudación tributaria, solamente librar las partidas presupuestarias en que se pueda controlar, no las jubilaciones, no la deuda, no los salarios, no la asignación por hijo, sino el 45% del gasto público que se puede controlar, solamente librar el 60% del aumento de la recaudación. Si la recaudación te aumentó el 10%, vos tenés que liberar solamente el 6% de partida presupuestaria. Solito vas a la convergencia. Solito va a la convergencia. Y si te llega a faltar un mango, tomás deuda, pero no emisión monetaria. Ahí baja la inflación. Es una fórmula simple, es simplísimo. Es hacer una especie de pseudo convertibilidad en el momento que comenzó la convertibilidad. No digas convertibilidad, por el amor de Dios. pero es que van a ya- pero es empezar que a es llamar, natural. van a Sí, empezar a sí, sonar el los gobierno tiene teléfonos. Sí, pero después la dejaron para siempre ya. Un peso, un dólar, una mentira grande como una No te estoy casa. diciendo que congelés el tipo de cambio para toda la vida, te estoy diciendo que lo congelés ahora Para así bajar la como inflación. expectativa. Además, a explicarlo, muchachos. Alguien tiene que explicar qué están haciendo para bajar la tasa de inflación. Bueno, Aranguren intenta explicar. Comentame el desaguisado de la tarifa de gas. Muy simple. En el año 2014, por mes, los subsidios al gas eran 6.000 millones de pesos. El año pasado, 2015, bajaron un 33%. ¿Por qué bajaron un 33%? Porque el precio internacional del gas, y nosotros importábamos gas, y gas carísimo, el famoso gas de los barcos, cayó a menos de la mitad. Este año, si vos comparás los 5 primeros meses con los 5 primeros meses del año pasado, es el 70% menos todavía. O sea que hoy, cuando hace 2 años gastábamos por mes en subsidios 6.000 millones de pesos, hoy gastamos 900. O sea que estaba corrigiéndose el problema. ¿Por qué? Por la baja del precio del gas y porque el gobierno estaba comprando mejor, estaban trayendo mucho menos barcos y estaban arreglando con Bolivia. Está hasta ahí. Hacen la resolución esta bendita. Esta resolución tiene montones de defectos. Primero, que castiga el consumo. ¿Por qué vas a castigar el consumo de un bien que está bajando su precio internacional? Trae más bien y cobráselo como corresponde a la gente. Las categorías que han creado, el primer castigo empieza a una familia que no consume nada. Se pasa de 1 metro cúbico y ¡pum!, paga 30% más de tarifa. No puede ser eso. Sobre eso, a ese aumento todavía se le carga el aumento del valor del metro cúbico que calculó Aranguren,
Y sobre eso todavía van los impuestos. Por eso tenemos esto desaguisado de personas que pagaban 100 pesos y terminan pagando 1.500. Entonces eso estuvo mal hecho. ¿Qué tendría que haber hecho el gobierno? Corregirlo, corregir el problema. Hacer 3 categorías de consumo. Una que no tenga ninguna Son como penalidad. 11 o 13, ¿no? Por 13 son. Una locura. ¿Quién administra eso? Además, uno no sabe, no puede estar haciendo todo el día con la computadora el cálculo de lo que consumió del gas. Hizo un pollo al horno. Che, ¿cuánto me cuesta un pollo al horno? No puede ser. Como la pizza con la cebolla bien crocante me cuesta tanto, con la cebolla cruda me cuesta tanto. No puede ser. Eso, el usuario no puede hacer eso. 3 categorías. La clase media, los sectores populares, eso no le penalizamos el consumo. Y si se lo penalizamos, no se lo penalizamos mes contra mes o bimestre contra bimestre, sino un mes contra un promedio. Claro. Para que eso me empareje la cosa. Claro, porque si no claro. te toca una cosa como pasó abril-mayo, que el año pasado no hizo... Ahora empiezan a hablar de la tarifa plana. La tarifa plana no resuelve ese problema. Lo que resuelve el problema es poca categoría, poco castigo a la categoría de mayor consumo y a las categorías de gran consumo, muchísimo castigo. Digamos, el que tiene losa radiante que la pague. Exactamente. Y el tipo que tiene dos estufas en la casa que pueda tenerla prendida. El tipo tiene todo el derecho de tener la pileta climatizada. Eso sí, el metro cúbico va a valer 14 veces más que el del jubilado. Esta semana salió Daniel Vila con la factura de unos 28 pesos en el departamento en Buenos Aires. Yo supongo, lo conozco a Daniel Vila, que no debe tener un departamentito de un ambiente, Daniel Vila. No, sí. Y dijo, me da vergüenza, 98 pesos la factura de gas, me da vergüenza, y lo tuiteó al tema. Bueno, y se había que resolver el problema, pero se estaba mejorando mucho. La solución se la estaban dando servida al Ministerio de Energía para, insisto, de 6.000 millones de pesos por mes. Y el tema de los subsidios 900. en Capital, esta semana habló el gobernador Schiaretti del tema. Dice, lo primero que tiene que corregir es el tema que los porteños y los bonaerenses siguen teniendo tarifas mucho más baratas que la nuestra. Bueno, y es cierto, la luz vale la mitad hoy en Capital Federal que en Córdoba, con el mismo consumo. Pero el agua ya no. Ahora va a saltar el tema del agua. A mí, que tengo un departamento en Buenos Aires, me llegó el agua que 4 veces la electricidad. Y bueno, los que tienen guita que se joroban. Sí, claro, por supuesto. No, pero es cierto, esta resolución del 400 y 500 es totalmente injusta. Porque le arregla el problema a los de la Patagonia, que le había llegado 1.500, entonces 400 le arregla el problema. Claro. Pero le da una pésima señal de inversión, y a nosotros los cordobeses nos embroma. Porque nosotros los cordobeses veníamos cuidando del gas. Porque a mí el gas no me lo regalaban acá en Córdoba, ¿eh? Yo tenía 100 pesos. No. Yo, en la tarifa mía del gas, yo tengo una casa mediana, digamos, en el barrio de Cofico, y pagaba, decía ahí abajo, 100 pesos de subsidio. Creo que no sé cuánto me va a venir ahora, todavía no me llegó. Pero digamos, ¿por qué tengo que pagar 400% más? Empecé a agarrar la calculadora, te digo, si te va a llegar el gas. ¿Te quedás un ratito? Sí. Presentamos el tema de la marcha. Hubo marchas contra el tarifazo en distintos puntos de la República Argentina. Hubo bastante nutrida aquí en Córdoba. Lo presentamos de esta manera y hablamos con Miguel Siciliano, un poco, que es abogado, amparista de 4.000 vecinos de Córdoba que decidieron hacer un amparo en la justicia. Denunciamos que la última resolución del gobierno en relación al gas, sacada frente a las movilizaciones masivas de pueblos enteros, además de fijar un aumento también insostenible, el 400%, es una maniobra para hacer pasar el ajuste tarifario completo. También denunciamos que en esta maniobra está comprometida la propia Corte Suprema de Justicia, y declaramos, ante la falta de políticas de Estado, todos los sectores estamos atravesados por la imposibilidad de pagar estos aumentos. Bueno, y allí había absolutamente de todo, ¿no? Había vecinos que están realmente enojados con el tema, los partidos políticos que siempre se cuelan con sus trapos, con sus banderas, tratando de sacar algún tipo de rédito. Pero, a ver, evidentemente ha habido muchos inconvenientes con respecto al tema. ¿Cómo te va, Miguel? Buenas noches, Beto, ¿cómo te va? 4.000 personas te recurrieron a tu estudio. Nosotros tenemos una fundación, que es la Fundación Pensando Córdoba, y decidimos, junto con los abogados amparistas, el doctor Viqueira, con los centros vecinales, salir a los barrios de Córdoba, porque hay mucha gente que sabía que le había llegado una boleta de gas impagable, pero no sabía qué hacer.
y no sabía dónde recurrir y no sabía cómo manejarse. Por eso decidimos ir a los centros vecinales, a los clubes, a las bibliotecas populares, a muchas casas de vecinos comunes que ponían su casa, y juntamos 4.000 amparistas, que la verdad que la situación que nos planteaban era muy preocupante. En 4.000 personas que vinieron con sus papeles, con su DNI, con su fotocopia, no sabes la cantidad de gente que uno vio con recibos de sueldo, de cobro de jubilación o de sueldo, que nos planteaban cobro menos de jubilación que lo que me llegó de gas. Ya, es una locura. Gente desesperada. Servicio público, si no se puede pagar, no es Bueno, servicio de público, hecho, ¿no? el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones, que va en contra del fallo de Busto Fierro, establece en un criterio que toma y dice el servicio de gas es un servicio esencial y vital. Y si no puede ser pagado por la mayoría de la población, no puede ser concebido como un servicio esencial y vital. Porque claro, se supone que el Estado es el que debe garantizar la prestación de servicios que son esenciales y vitales. Porque si el cable te llega a 5.000 mangos por mes, no es un servicio esencial. Vos deberás saber si querés tenerlo o no. La antenita ve los canales Claro, locales, digamos. pero el gas es un servicio esencial y vital. Y la verdad que yo lo escuchaba a Ingaramo y hay muchas cosas que comparto con él, porque cuando vos tomás medidas económicas, yo soy abogado y no economista, pero no siempre 2 más 2 es 4, Beto. Porque al medio del 2 más 2, 4, hay gente que tiene realidades, que tiene que llegar a fin de mes, que tiene que poder pagar, Sí, claro. que tiene que vivir. Entonces, yo entiendo, y créeme que yo no estoy en contra del gobierno de Macri, ni quiero que le vaya mal, al contrario, soy de aquellos que no votaron a Macri, pero que desean de corazón que le vaya bien, porque si a Macri le va mal, nos va mal a todos. Sí, claro, por supuesto. Ahora, yo miraba lo que anunció el gobierno esta semana, ¿no? Y planteaba 2 cuestiones. Una es la cuestión judicial. Digo, con el anuncio que hizo Aranguren, con el ministro, ¿modificaron la situación jurídica? En absoluto. Porque la situación jurídica de hoy es que están vigentes los fallos de la Cámara Federal de Córdoba, el fallo de La Plata, que rige para todo el país y que dice, no hay que pagar la boleta de gas. Las empresas deben enviar boletas nuevas, refacturadas a precio viejo. De hecho, no lo están haciendo. No lo están haciendo. No lo están Es haciendo. decir, sin aumento. Y el vecino, que se lo digo al vecino que nos está mirando, no tiene que pagar la boleta de gas. El Porque gas. eso es lo que dice, lo que está firme hasta el La momento justicia. en la justicia. Miro el gobierno anunciando una medida nueva, 400% de boleta a boleta en los Sobre valores. factura, claro. Digo, eso no está vigente. ¿Por qué lo anunciaron? No lo sé, porque la resolución jurídica no... Ahora, ¿qué puede resolver la Corte? Vos, abogado, ¿la Corte qué puede resolver con respecto? ¿Puede fijar una tarifa a la Corte? No, La pero- Corte dirá, está bien o está mal, che, se comieron la audiencia pública o no, deberán fijar tarifa acorde a la necesidad de la gente, teniendo en cuenta los sectores más desposeídos. Yo lo planteo con claridad. Yo creo que la Corte va a apelar a que quien tiene que resolver este problema lo resuelva, porque esta es una discusión política. Que se ha judicializado. Cuando la justicia empieza a tomar decisiones políticas, porque algo anda mal, Beto. Y no puede la justicia fijar o dirimir cuestiones que tienen que ver con la política. Si bien la justicia hasta ahora ha actuado diciendo el aumento no ha sido jurídicamente bien hecho. Hay presunciones para establecer que está mal hecho el aumento. ¿Por qué? Porque no hubo audiencia pública, porque puede haber incompatibilidad entre el cargo del ministro de Energía y su acción en Shell, y porque pueden haberse violado principios jurídicos como el de razonabilidad. Ahora, la decisión del costo de los servicios públicos lo tiene que tomar el presidente y sus ministros. No puede la justicia Sí, claro, ocuparse de obviamente, cuestiones que no tienen que ver. Y ahí me parece, Beto, que la política debe involucrarse en este tema. Pero en contra de nadie, a favor de. Y cuando digo la política, digo el PRO, el kirchnerismo, los gobernadores, hasta los centros vecinales. Porque lo que estamos discutiendo es un problema tarifario de servicios, que hoy es el gas. Mañana va a ser el agua, como planteaba Ingaramo, pasado va a ser la luz, va a ser el transporte, son los servicios. Y me parece que lo que tenemos que discutir es cómo hacer para generar una actualización en el costo de los servicios, porque yo creo que el gas había que actualizarlo y a muchos servicios Sí, también. claro, digamos, era ridículo, sobre todo lo que se pagaba en Buenos Aires. Pero la Era manera es ridículo. la forma, Beto. Digo, uno, o por lo menos yo, estoy seguro que en mi caso, yo no podía pagar lo que pagaba de gas. Era lógico que se actualizara. El planteo es cómo. Y me parece que los gobernadores, las fuerzas políticas, los partidos políticos, ni hablar presidencia, Tienen que tenemos que involucrarse. empezar a discutir esto. ¿Qué vamos a hacer con la actualización del servicio en la Argentina y cómo queremos que el Estado Nacional distribuya los costos?
Creo que esa es la clave. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo para agregar o solo decir, que Jorge? estoy de acuerdo que es un problema de política económica, no un problema político. Así Para es. mi gusto no es un problema político, es un problema de política económica. Y en eso hay leyes que establecen claramente que el poder administrador es el que tiene que fijar las tarifas. Y ustedes, no sé si ustedes se acuerdan que existen entes que se llaman ENRE, Enargas, que es donde tienen que armonizarse los intereses de los consumidores. Y además hay que hacer las audiencias públicas. Pero es un problema Por de lo costo. general, en Enargas, yo recuerdo a un tal Jacob Balcells, que estuvo 200 años de la época de Menem, que estaba allí, y he discutido tantas veces con él en la radio. Digo, ¿pero usted quién defiende? ¿A la gente o defiende a la empresa? Y se quedaba tildado. Pero mirá lo Bueno, que nos el pasa. ENRE Tendrían y el que Enargas defender. no tienen que defender a la gente y a la Enargas tiene que empresa. defender al consumidor también, Por digamos. supuesto. Hay que regular. Tienen que regular para que todos los intereses estén contemplados. Porque Ahora, siempre hay mirá un problema de que, digamos, si vos lo querés hacer gratis, no lo podés hacer para todos. Si lo querés cobrar, no llega a todos. Entonces, tienen que tener, el ente ¿para qué está? Para que encontrar esa fórmula intermedia donde le llegue a los más. Para al cerrar, menor 20 costo. segundos cada uno. Ahora, mira el caso en el que estamos en este momento. Hay un fallo judicial, Cámara Federal de Córdoba, Cámara de La Plata, que dice, señores, refacturen. Envíen factura refacturada a precio viejo, 31 de marzo, para que el vecino tenga claridad y pueda pagar sin aumento. No lo están haciendo. ¿Quién del gobierno nacional, del ente, quién ha hecho algo Para para que ponerle cumpla la claridad a ley? este tema? Para Entonces que yo me cumpla lo que pongo a dice la pensar en el vecino común, que dice, a ver, en la tele veo tal cosa, Energat dice tal otra, el ministro dijo tal otra, la gente no tiene idea. A ver, Entonces este tema lo quiero para que dejar quede claro, está firme la justicia que usted no debe pagar si no le refactura Hasta tanto. al 31 de marzo del año pasado. Tengo que Hasta decirle acá. tanto la Corte Suprema no emita fallo, no paguen boleta de luz con aumento. No, de gas. Perdón, De gas, boleta de de gas. gas con aumento. Tiene que venir una boleta nueva, sin aumento, a 31 de marzo. Si esa llega sí otra la boleta pagan. y la orden es que no se puede cortar el gas. Esto no significa de que después no vaya a tener que pagar esa diferencia. supuesto. ¿no? En caso de que haya una cuestión. Y una están resolución prohibidos los sobre el cortes fondo, de ¿no? gas. Este es otro tema que la gente nos También. pregunta mucho. Operativamente, No se puede cortar pero el si gas. alguien de adentro es imposible que lo hagan también. Si la gente no paga, no tienen empleado para ir a cortar el gas a nadie. Además, Tienen tres tipos. Además, yo creo que en algún momento, cuando esto entre en racionalidad, digamos, en una cosa racional, el consumo va a ser irrelevante. No va a ser una cuestión de aumentar 400%, 300%, cualquier número que se le ocurra a un político. Sí. El consumo va a ser relevante. Por eso mi sugerencia a la gente es, por más que le digan que va a pagar de cualquier manera el 400%, cuidemos el consumo por Sí, la duda. por ¿no? supuesto. Totalmente. Gracias Porque a después los nos van a dos. encontrar con un Gracias. hijo macho. Gracias por haber estado con nosotros. La inseguridad, decíamos al comienzo de este bloque, un verdadero problema que tenemos en Córdoba. Hay algunos barrios que lo sufren y muchísimo. Veamos la crónica de lo que ocurrió en Barrio Pueyrredón. En tan solo un minuto, a Liz Leiva le robaron el auto y le dispararon. Todo ocurrió en la noche del martes, en la puerta de su casa de Barrio Pueyrredón. 4 delincuentes la abordaron y, aunque no se resistió, le pegaron un tiro en la mano. Su pequeño hijo se salvó de milagro. Cuando yo bajo del vehículo, doy la vuelta, lo bajo a mi gordito porque iba con mi nene de 6 años, bajo y antes de entrar, me demoro en entrar porque como no llevé la llave, toco para que me abran y en ese momento pasan 2 motos que iban con 2 personas. Se bajaron así las 2 personas de atrás y me agarraron de atrás, y los 2 con arma. Uno con una pistola en la cabeza, el otro en la panza y con una mano me bolsilleaban. Y me pedían la llave del auto, directamente la llave del auto te quemo, la llave del auto te quemo. Dame lo que tengas además, dame la llave del auto y lo que tengas, dame la llave del auto. Todo esto delante de tu hijito de 6 años. Sí, y él prendido en mi pierna y yo queriéndolo cubrir, agarrarlo. Y entonces yo saco la llave del auto y el teléfono yo lo tiro al piso. En eso mi hijo de 12 años y mi esposo se llegan hasta la reja como para abrirme y se encuentran que no sabían qué hacer, si me abrían o no, porque se metían en la casa. Me parece que ya la delincuencia los ha superado a la policía. Nosotros lo que queremos es que tengamos seguridad. Los chicos, nuestros hijos no pueden salir a jugar la pelota, no pueden salir a andar en bicicleta por miedo de que les pase algo. Estamos presos nosotros en nuestras propias casas, pagamos monitoreo, pagamos alarma, enrejamos nuestras casas. No podemos vivir más así. Nosotros que pagamos los impuestos estamos presos en nuestras propias casas y los delincuentes andan sueltos como si nada. Acá, la provincia de Córdoba, lo que tenemos que hacer todos nosotros, no solamente este grupo, pedir gendarmería. Si la policía no da abasto, pidamos gendarmería como tienen en los pueblos afuera. ¿Qué estamos esperando? ¿Otra muerte más?
Segundo bloque.